Que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios me los bendiga a todos. Amén. Estamos cantando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Él habita entre las alabanzas de Israel. Él habita entre las alabanzas de Israel. Amén. Cristo dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Y tenemos que aprender. Nosotros somos coherederos con Jesucristo. Y todas las promesas que les fueron dadas a los judíos, según la descendencia, también se nos es dada a nosotros esa misma promesa. Todas las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque hemos venido a ser hijos de Abraham según la promesa. Entonces, todas esas promesas yo necesito conocerlas. ¿Para qué? Para reclamarlas. Es cierto que la salvación es por gracia, por fe. Amén. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Es un hecho que la salvación es un regalo inmerecido. No merecemos. Mas sin embargo, necesitamos adquirir todas las promesas que el Señor tiene. Necesitamos ser vencedores en cada cosa, en cada situación. Necesitamos vencer, necesitamos ser salvos de cada situación que venga a este mundo. Y para eso tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que nos sustenta, nos fortalece a cada momento, en cada una de las situaciones que vienen a este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ya está todo predeterminado y predicho por la palabra de Dios. Entonces a Dios no se le escapa nada. Y todo está ahí en la palabra de Dios. Todo está implícito en la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, como dice el Señor en su palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que escudriñemos las escrituras, que escudriñemos la palabra de Dios. Por gracia de Dios tenemos la Biblia completa. Sabemos que en el tiempo de Cristo solamente existían porciones de la escritura y todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero ahorita por gracia de Dios tenemos toda la palabra completa. Y lo único que tenemos que hacer es comernos la palabra de Dios.
Tenemos que comer la palabra de Dios. Así como Dios se lo ordenó a sus profetas que se lo comieran, el libro, el rollo. Y así tenemos que comerlo nosotros. Acuérdense que nosotros somos coherederos de las promesas. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, yo tengo que ser imitador de lo que el Señor dice en su palabra. Y sabemos que el Señor es el que nos ayuda. En todas las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, gracias a Dios por su palabra, y tenemos que comerla, tenemos que practicarla, tenemos que masticarla. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, vamos a cantar el otro versículo que sigue, también Colosenses 1:16. Aquí lo tengo también. Y lo único que estamos haciendo es masticar la palabra de Dios, masticarla. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Por qué, hermanos? Porque no crea usted que lo que se ve es lo único que existe. Hay muchas cosas que no miramos. Yo les digo a mis hermanos, les digo que los hermanos no se cuentan. No se cuentan, ¿por qué? Porque no sabemos cuántos seres invisibles estamos reunidos. No sabemos. Como le dijo el ángel a Juan, cuando Juan quiso postrarse delante del ángel y adorarlo, le dijo: mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo
y de tus hermanos los profetas. Entonces, todos los ángeles son consiervos de nosotros. Y ellos, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que son enviados para servicio a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Entonces aquí están con nosotros, ¿verdad? Están con nosotros, entonces no podemos contarlos. Dime cuántos ángeles están al lado de ti. Dice la palabra de Dios, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Por qué? Porque aquella persona que tú hospedaste trae sus ángeles, hermano. Trae sus ángeles que lo están guardando, que lo están cuidando. Entonces, hermano, todos esos principados, potestades invisibles que vienen en nuestra ayuda, porque sabemos que también hay malos que están en las regiones celestes, pero están los ángeles del Señor y está el Señor mismo, está el Espíritu Santo. Gracias a Dios por esa protección, por esa cobertura que nos da el Señor. Amén. Entonces, vamos a mirar ahí en el Salmo 5, último versículo. Me gusta cantar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es perfecta, es verdadera. No es composición humana, es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, la palabra del Señor es el pan de vida, que no solamente nos sustenta corporalmente o este cuerpo terrenal, sino también el espiritual. Porque la palabra del Señor es todo, hermano, es todo. Puede sustentarnos tanto nuestro cuerpo, como nuestra alma, como nuestro espíritu. Entonces, por eso tenemos que estar alimentándonos constantemente de la palabra de Dios, estar orando, como dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Judas capítulo 1. Vamos a Judas capítulo 1. Como dice la palabra de Dios, un poquito allí, otro poquito allá. Así tenemos que estar con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro común y corriente, sino que es el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios, y tenemos que estar constituidos del cuerpo de Cristo, que es su palabra, hermano. Judas capítulo 1, que nomás tiene un capítulo, y vamos a ir al versículo 20 y 21. Amén. Dice la palabra de Dios, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que estar orando, hermanos. Por eso necesitamos la palabra de Dios para orar en el Espíritu. Amén. Para orar en el Espíritu de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. Acuérdense que Jesucristo es el sumo pontífice entre el hombre y Dios, que es Jesucristo. Es el mediador entre Dios y los hombres. Es la palabra del Señor. Para eso vino Jesucristo, para que tuviéramos un acceso directo a Dios. Él es nuestro puente, nuestro sumo pontífice, por medio del cual llegamos a la presencia de Dios. Así que por eso tenemos que estar alimentándonos, hermano, partiendo el pan por las casas, que es la palabra de Dios, partiéndola. Es como si usted se quiere comer un pan, hay que comérselo en pedacitos, así es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Isaías, vamos a Isaías, es donde nos revela ese gran misterio, la palabra de Dios, donde la palabra de Dios tenemos que comerla poco a poco, poquito a poquito. Ahí en Isaías 28, versículo 13. Amén. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea que la palabra de Dios no podemos nosotros mirarla como si fuera un libro común y corriente, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, hermano. La palabra de Dios no es cronológica, sino que la palabra del Señor tenemos que agarrar un poquito allí, otro poquito allá. ¿Para qué? Para que podamos nosotros espiritualmente, que podamos nosotros entender, discernir espiritualmente la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan Y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces tenemos que ir comiendo la palabra de Dios. Hay que comernos cada día la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cada día nos fortalezcamos más, para que cada día estemos más cerca de Dios. Tenemos que aprovechar este tiempo de receso. Tenemos que aprovecharlo. Hay muchas teorías de lo que está pasando en este mundo, pero usted olvídelo.
Usted no se meta en detalles. Usted esté conectado con Dios. Ahí está el secreto. Hay que estar conectados con el Señor. Hay que estar en comunión con Dios. Hay que estar orando siempre, como dice Judas, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, sabemos que cosas peores van a venir a este mundo. O sea, ya no puede haber una cosa como buena. Aquí en este mundo todo es malo, ¿verdad? Pero los cristianos, los que creemos en el Señor, tenemos una esperanza viva, una esperanza en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Isaías. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 26. Capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Los teólogos dicen que este texto es para los judíos. Pues claro que es para los judíos, hermano, pero también es para nosotros, los creyentes. Es para nosotros, para que nosotros nos escondamos en Jesucristo. Vayamos a las alas del Omnipotente, como dice la palabra de Dios. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tenemos que refugiarnos en el mismo Dios. Amén. De los judíos, de los hebreos, que es el mismo Dios de nosotros. Amén. Entonces tenemos que escondernos. Dice también ahí la palabra de Dios: en el versículo 9 del mismo capítulo 26, dice la palabra de Dios: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo prenden justicia. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Qué palabras tan más exactas, tan más precisas para denotar y para mirar lo que ahorita está pasando en este mundo. Porque dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahorita mis hermanos, mis familiares, ahorita, aunque no existiera ese COVID, ustedes saben que la muerte anda en todo el mundo, anda cabalgando este mundo y llevándose a mucha gente.
No crean ustedes que la muerte empezó desde que salió esta epidemia. No, la muerte ya existía desde hace mucho. Por eso tenemos que estar bien afianzados, orando, como dice la palabra de Dios. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amén. Entonces, yo les invito, mis hermanos, mi familia, mis hermanos en Jesucristo, mi familia en Cristo, que le busquemos al Señor de corazón, que invoquemos su nombre, invoquemos su palabra. Dice la palabra de Dios, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Hay veces que a lo mejor no podemos arrodillarnos, pero si vamos caminando hay que estar orando, hay que seguir orando en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, meditando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el medio por el cual nosotros vamos a contactar a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en español quiere decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dice la palabra del Señor, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, era la luz. Aquel Verbo fue hecho carne, y entre nosotros habitó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué lleno? Porque Él era la verdad, es la verdad y será la verdad. Gloria a Dios. Entonces, por eso hacemos bien en estar atesorando la palabra de Dios y buscarle, hermanos, buscarle de corazón. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, primeros versículos del Salmo 5, primeros versículos. Amén. Donde nos muestra la palabra de Dios que tenemos que buscarlo ahorita, mañana, a toda hora tenemos que buscar a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera
la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová de mañana. Oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, oh Jehová de mañana. Oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Y ese hermano? Dice, el malo no habitará junto a ti. Así que, dice la palabra, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos invocarlo. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Dice la palabra, yo amo a los que me aman. Me llamas que temprano me buscan. Amén. Yo amo a los que me aman. Amén. Y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Y ya ni me... Aquí los hermanos están dormidos, no sé qué les pasa. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que Temprano me buscan. Entonces, a veces estamos dormidos. Estamos dormidos. Como dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y así es, hermanos, así es. Estamos lejos de sus mandamientos, lejos de su palabra, lejos de su consejo. Por eso los profetas no tenían una bocinita ahí con una batería de 12 volts, no, era a voz en cuello, gritando por las calles. Y hablaban directamente de la inspiración de Dios. Todas las cosas que Dios les ordenaba se las iba diciendo. Y ellos gritando. Grita a voz en cuello. ¿Por qué? Porque la gente, necesitamos que nos escuche la gente. ¿Para qué? Para que hagan caso a la palabra de Dios. Amén. Y Dios, hermanos, cuando Él habla personalmente, Él nos usa a nosotros, pero cuando Él habla personalmente, hermanos, a lo mejor estaríamos ahorita llorando o hincados al escuchar la voz de Dios personal, que es una voz, dice la palabra, que cuando Él estaba hablando, que le dijeron a Moisés, háblanos tú porque esto es terrible. Entonces, pero Él nos usa a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros transmitamos la palabra de Dios a la gente. Pero a veces la gente está dormida. Caemos en el error de pensar que es mi responsabilidad, pero nunca pensamos que es la responsabilidad de todos. Como dice la palabra de Dios, al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
entrar él en la barca. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hoy en día estamos aprovechando estos días de vacaciones para divertirnos, para ir a comprar bastante cerveza porque van a cerrar las cervecerías, bastantes cosas para deleitarnos, para no padecer. Pero nunca pensamos en ir a la palabra de Dios, nunca pensamos en buscar a Dios, nunca pensamos en arrodillarnos al Señor, nunca pensamos en hacer algo por nuestra alma. Pensamos en este cuerpo que está destinado a perecer. Este cuerpo está destinado a perecer. ¿Por qué? Porque este cuerpo es pecado, este cuerpo está enfermo. Mas nosotros estamos pensando en sustentarlo, en darle lo que necesita, que no le falte nada al cuerpo, deleitarlo. Pero ¿por qué no pensar en darle el alimento a nuestra alma? El alimento verdadero. Los que decían, fíjense cómo Dios es tan misericordioso. Los que decían, no, es que yo no tengo tiempo. Ándele, ahí está bastante tiempo. Ahora, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? No hay excusa. No habrá gente que tenga una excusa de que por qué no vino a la palabra, por qué no vino al conocimiento, por qué no vino a buscar de Dios. Porque Dios nos da el tiempo, nos da la vida. Hoy, por la gracia de Dios, estamos vivos todavía. Amén. Por la misericordia de Dios estamos vivos todavía. Amén. Por tenemos que buscar a Dios. Y tenemos que ser responsables. Responsables mínimo de nosotros mismos. Mínimo. Porque dice la palabra de Dios, predicador, predícate a ti mismo. O sea, también uno. A lo mejor tú dices, no, yo ni familia tengo, pero tú, predícate tú mismo. O sea que no tenemos excusa. Estamos aplastados ahí, viendo la televisión. Viendo otras cosas, deleitándonos en otras cosas. Y la palabra de Dios abandonada. Entreteniéndonos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Créame mis hermanos, mi familia, créanme que esto que está pasando, créanme que esto no es nada para lo que viene. Pero Dios nos está dando una oportunidad que nos acerquemos, que nos alimentemos, porque la palabra de Dios es poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Vamos allá al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Fíjese las palabras tan precisas que utiliza Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra que el diablo no vino sino para robar y matar y destruir. Robar y matar y destruir. Robar, matar y destruir. Es a lo que vino. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo quiere que nos vistamos de toda la armadura de la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos lucha. Esta se las voy a cantar, el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra de Dios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso necesitamos la armadura de Dios. La armadura no es que te pongas una placa metálica a todo alrededor de tu cuerpo. Hay algo más poderoso y más efectivo y que no pesa absolutamente nada, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Te protege. Tenemos que estar protegidos nuestros brazos, nuestras piernas, todo nuestro cuerpo, todo, para que no vengan el espíritu maligno y te ataque. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios rodeándonos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Para que podáis resistir en el día malo. O sea que va a haber días malos, pero va a haber un día más malo. Pero tenemos que tener la palabra de Dios. Hay muchas personas que no memorizan palabra. Y si les apagan el teléfono, que ya no haya internet y están esperanzados al teléfono, ¿qué va a pasar? Están completamente desnudos, no tienen la palabra de Dios. Tienen Biblias de $100, pero no las tienen en su corazón. Yo quiero una Biblia, letra grande, letra gigante, letra de ministro. Pero no la tienen en su corazón. Tenemos que tenerla escrita en nuestro corazón. Para que cuando estés en problemas y cuando estés en no problemas, tenga la palabra de Dios. Desde tiempos antiguos el Señor manda y ordena que pongamos su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Dios trabaje en nosotros, hermano. Y más si ya somos salvos, si ya estamos en el camino de Dios. Dije, no, hermano, hay que aprender la palabra de Dios. Dice, sí, pero pues yo ya soy salvo.
Claro que sí, pues por eso. Yo no le voy a decir a un incrédulo, a un que no es salvo, que aprenda la palabra. Claro que no va a querer. Pero una persona salva necesita la palabra de Dios. ¿Para qué? Primeramente para su propia protección. Después para hablarles a más personas. Para que más personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Vestidos con la coraza de justicia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia viene por medio de la fe. ¿Y de dónde viene la fe? Por la palabra de Dios. Calzados los pies con el evangelio de la paz. ¿Quién es el evangelio? Es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. ¿Y quién es el que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. La fe viene por medio de la palabra de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, todo es bien redundante, como dice por ahí una frase teológica, cristocéntrico. Todo es cristocéntrico, todo apunta, todo conlleva hacia Jesucristo, hacia la palabra de Dios. Y luego dice: